Hola Patreon, gracias por estar aquí. Hoy es el último jueves de mayo y voy a hacer algo un poco diferente. En vez de hacer esta entrega de Ori Reflexiona en referencia a lo que ya conversamos o lo que hemos venido conversando el mes de mayo, voy a hacer esta entrega de Ori Reflexiona a modo de introducción de lo que vamos a hacer en el mes de junio, porque ya estoy trabajando en el mes de junio. Vamos a estar, como lo mencioné también al final del mes de mayo, que fue como una introducción a la teoría de Jung. Vamos a estar trabajando entonces en junio los diferentes arquetipos, la función que tienen los arquetipos para nuestra salud mental. En Orile voy a estar haciendo lecturas bastante cortas, pero cada una inspirada en un arquetipo diferente y usando el camino del héroe, que es lo que voy a estar desarrollando en Ori Reflexiona. ¿Qué pasa con el camino del héroe? Hay un autor, Fraser, tiene dos nombres, dame un segundo, esto siempre tengo un problema para mí. James George Fraser. Él escribió o publicó entre 1890 y 1915 un libro que se llama La rama dorada. Fraser era un antropólogo y en este libro lo que hizo fue analizar cómo a través de la historia de la humanidad se ha utilizado el cuento, se ha utilizado el relato de mitos para transmitir sabiduría fundamental para la supervivencia de la especie. Y él identificó que, por ejemplo, esos mitos estaban relacionados con la naturaleza, hay diferentes características. Las culturas primitivas, por decirlo así, tenían mucho el pensamiento mágico, entonces como la magia es importante, como a través de características de la propia naturaleza, entonces las culturas asumen que su propia historia como seres humanos, será como la de la planta, por ejemplo. La planta de la banana, del plátano, que es una planta que cuando cosechas, cuando coges el racimo, esa rama de la planta muere y entonces, o sea, puede continuar dando, pero solamente si como que si eliminas esa parte de la rama. Entonces, él relacionó que, por ejemplo, culturas donde había o donde su supervivencia dependía de consumir este alimento, y asumieron en sus mitos las características de esa planta. Por ejemplo, en la maternidad, como parte de la madre tiene que morir para que el hijo pueda vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en Ori Reflexiona voy a estar cuestionando el uso del monomito. Primero lo vamos a identificar, cuáles son las partes del monomito, y cuando lo identifiques, ¿qué va a pasar? Que cualquier serie que veas o cualquier peli que veas, no vas a poder evitar identificar que están siguiendo todas el mismo patrón. Eh, También es interesante que cuando las entregas se hacen en diferentes capítulos, como en el caso de las series, ves el camino del héroe o el monomito como una versión pequeña en cada capítulo. Entonces ves como que cada capítulo sigue la misma estructura. No están contando la misma historia, pero es la misma estructura. Y también si lo miras desde lejos y si ves todos los capítulos juntos, resulta que cada pequeña estructura forma parte de la misma estructura, pero a nivel global. No sé si se está entendiendo como lo estoy diciendo, pero creo que sí. Y lo que vamos a cuestionar es el uso, cómo su uso en la literatura y en la televisión nos puede haber condicionado para perseguir un ideal de nuestra propia historia, donde si no vemos el viaje resuelto, entonces creemos que estamos fracasando. Esto es una parte del cuestionamiento. Tú puedes decir, ¿será posible que esto me está haciendo sentir mal en referencia a mi vida? Y claro, ahora esto se está traduciendo a solamente segundos, porque nosotros hemos venido acostumbrados, por decirlo así, a telenovelas, a películas, a series que duran horas, de hecho nosotros tenemos películas ya que duran 3 horas. Sin embargo, también estamos viendo en redes sociales que se debe alcanzar o resolver ese problema en solamente segundos. De todas formas, es más o menos el mismo esquema que tiene un inicio, un desarrollo con un conflicto y un final, pero que también tiene momentos específicos que tienen que pasar con ese protagonista, con esos protagonistas, para que nosotros podamos identificarnos con la historia. Entonces, lo que yo quiero llamar a la reflexión durante este mes de junio, mientras identifiquemos esto, es primero que si fuera cierto o si es cierto que los seres humanos hemos necesitado transmitir los mitos por nuestra propia supervivencia, porque por ejemplo, cómo podemos asegurar que nuestras próximas generaciones sepan cultivar el alimento que necesitan para sobrevivir. Estamos hablando de momentos muy primitivos de la humanidad. Y aparentemente, y es una buena teoría, que a través de los cuentos, de donde hay magia, donde hay diferentes relatos con diferentes personajes,
se transmite el conocimiento y se graba el conocimiento mucho mejor que si tú solamente le estás diciendo, mira, tienes que ir, buscar esta tierra, sembrarlo de esta forma, por poner un ejemplo. Entonces se hace todo un mito alrededor de el cultivo del plátano, como lo venía diciendo. Y así se transmite a través de las generaciones. Entonces eso en un momento tenía un propósito positivo. Si fuera así, si fuera que todos los mitos se cuentan y siguen la misma estructura porque necesitamos grabar esa información para sobrevivir, tienen un propósito positivo. Si lo que está pasando ahora, porque de hecho es lo que está pasando ahora, es que como se ha identificado que, que, mm, que la mente humana, que el ser humano ya está condicionado a recibir las historias en ese formato, y a buscar, de hecho, o a identificarse o a necesitar de alguna forma que nos entreguen las historias en ese formato, se ha identificado eso y se está usando para qué, es la reflexión. Cuando yo veo una peli, cuando yo veo una serie, ¿para qué este creador está haciendo esto? ¿Para entretenerme? Es, por supuesto, el objetivo principal, lucrar de entretenerme, pero a través de este entretenimiento, ¿cuál es la consecuencia que está teniendo en mí? Está haciendo que yo me sienta mal con mi vida porque mi viaje no se parece al de ese protagonista, que yo me sienta mal con mi vida porque estoy viendo que en cuestión de horas una persona resuelve el problema fundamental de su vida y trasciende, y yo tenga, no sé, 40, 50, 60, 70 años y siento que estoy estancado, estancada en el mismo momento, que no he podido superar, no he podido progresar. Eh, si esa es la consecuencia de mi entretenimiento, entonces mirarlo, comenzar a mirarlo desde afuera. Una cosa es que yo me entretenga y otra cosa es que ese entretenimiento esté haciendo daño a mi salud mental y a mi camino de mi vida. Que al final ese héroe tuvo, en teoría, toda la vida para solucionar su problema y para regresar y dar su don a los que están a su alrededor. Y yo lo estoy viendo en 3 horas, pero lo estoy viendo constantemente. Lo estoy viendo cada vez que necesito olvidarme de mi propia vida, lo que hago es que me pongo a ver una serie, me pongo a ver una peli, y lo que esa peli me está haciendo es grabar yo un esquema, grabar yo un recorrido del deber ser, que al final no me está beneficiando porque me estoy comparando con ese esquema que tengo grabado y yo no lo estoy cumpliendo. Hay creadores que quiero mencionar porque se repite mucho Darren Aronofsky, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, Darren, lo voy a decir en español, Darren Aronofsky. Se repite mucho eh, en las películas donde él es el director, que no se sigue el camino formal, que reta al monomito. Y esas películas de Darren Aronofsky siempre nos dejan con un mal sabor de boca. Voy a nombrar Requiem por un sueño, Seven, The Wrestler, y no lo tengo aquí, bueno, Black Swan, imagínate, el cisne negro. No lo tengo aquí, pero estoy casi segura que Madre, perdón, de Darren, claro que sí. Mother. Sí, escrita y dirigida por Darren Aronofsky. Yo no sé si han visto Madre, se escribe Mother y con un signo de exclamación, es como que ¡Madre! Es protagonizada por Jennifer, Jennifer Lawrence. ¿Es Jennifer Lawrence? Sí. Y Javier Bardem, claro. Eh, Hay creadores como Darren Aronofsky que retan el monomito y nos dejan con un mal sabor de boca. No nos gusta ver películas así, pero a la vez yo creo que nos beneficia, porque primero nos dan posibilidades de que la historia sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y con mucha frecuencia nuestra propia historia o nuestro propio momento es diferente al monomito, es diferente a lo que estamos cansados de ver. Cuando eh, debí haber pensado de un cuento clásico antes, pero por ejemplo la historia de la Cenicienta. Cuando yo no termino casándome con el príncipe y viviendo feliz para siempre, no me siento bien. Pero ¿qué pasa? Que la historia, que los mitos, por su propósito, están hechos con esa estructura, pero no significa que es una estructura que nosotros debemos seguir en nuestra propia vida. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna hemos grabado como que sí debería ser así, como que, estos son unos pasos a seguir, y si yo no tengo estas consecuencias, es decir, si yo no tengo estos resultados,
a pesar de haber hecho algo muy parecido al protagonista y de sentir una lucha muy parecida a la del protagonista, entonces estoy fracasando. Y no es así. Es de hecho todo lo contrario. Nuestra vida, la vida real de los seres humanos es diferente a la vida de los personajes de las historias. Debería ser lógico, pero yo sí creo que nos estamos comparando inconscientemente, constantemente con las historias que vemos. Y de hecho también en redes sociales vemos, y a partir de los reality shows, vemos partes o vemos perspectivas de las historias que parecen donde la persona parece que ha resuelto su problema, que ha resuelto su conflicto y que ha salido exitoso. Y no es así, es algo que está editado y que está manipulado para que parezca que fue así y no es así. En realidad los seres humanos tenemos conflictos, a veces lo podemos resolver, a veces no, y idealmente lo que tenemos que hacer es integrar ese conflicto, es decir, bueno, sí, yo puedo vivir y puedo continuar mi vida teniendo este conflicto de no haber perdonado nunca a mi hermano, porque tuve una discusión donde me dijo algo imperdonable y yo no lo voy a perdonar y yo voy a vivir mi vida así. Y eso es parte natural del ser humano. Mientras que en la historia de la tele los hermanos al final se perdonan, lloran y se abrazan y continúan y bueno. eh, entonces esa es más o menos la reflexión a la que quiero llamar durante todo este mes de junio, donde vamos a estar identificando, hablando sobre el monomito, identificando las estructuras que siguen las series y las pelis, sobre todo también basadas en libros, porque los escritores son unos genios, pero unos genios en la forma como utilizan los arquetipos. Por ejemplo, tenemos el arquetipo que me encanta, el arquetipo del sabio, tenemos a Gandalf, tenemos a Dumbledore. De hecho, tú puedes incluso confundirlo. Hay personas que pueden confundir una imagen de Dumbledore o de Gandalf en determinados momentos porque pueden ser muy parecidos. El arquetipo típico del sabio, el arquetipo del héroe, que lo conocemos de más, el arquetipo de la doncella, que también está de más. Entonces vamos a ir revisando los arquetipos principales, identificándolos en las diferentes producciones, sobre todo para ver de ahora en adelante, espero yo, tú que estás viendo esto y que vas a disfrutar de ese desarrollo de ese contenido durante el mes de junio aquí en Ori Reflexiona, mirar cómo con conciencia es algo que es solamente para entretener y podernos nosotros separar de que eso siempre va a suceder en nuestra vida e identificar también a través de Ori Lee que todos esos arquetipos, todos esos personajes que nosotros vemos allí fuera, están dentro de nosotros. Es la teoría de Jung. Y una vez que lo comprendas, una vez que lo reflexiones y que lo identifiques, vas a poder ver que es cierto, que todos podemos jugar ese rol para nosotros mismos en nuestra propia vida. De hecho, por ejemplo, George Martin, que es un autor, lo único malo que tiene George Martin es que no ha terminado de escribir Canción de Hielo y Fuego. Es un excelente autor. ¿Qué pasa con las historias de George Martin? Es que muestra cómo los personajes, no cada uno es un arquetipo específico, sino que cada uno tiene los arquetipos sin integrar. Y ves la lucha de cada personaje consigo mismo. Diferentes arquetipos, diferentes caras de la misma personalidad. Y algo súper extra genial de George Martin es que la religión de Westeros está basada en los arquetipos. ¿Te acuerdas de la iglesia? Si viste Juego de Tronos, que hasta ahora las personas que están en Patreon sé que han visto Juego de Tronos o leído Canción de Hielo y Fuego. La religión está basada en los arquetipos, ¿se acuerdas? Son 7, bueno, no todos, porque son complejos lo de los arquetipos, pero los principales, ¿te acuerdas que si está la doncella, le rezan a la doncella, le rezan a la madre, le rezan al sin rostro, dependiendo de lo que van a pedir y de lo que necesiten en ese momento, le rezan a un arquetipo diferente. Eso también es genial de George Martin, todo eso lo vamos a estar conversando en el mes de junio en Ori Reflexiona. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Uy, uy, casi tomo la luz. Adiós.